Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en estos podcasts de UTIPEC, trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias, a nuestros amigos a lo largo y ancho del país temas de tremenda importancia, con invitados de lujo, personas que nos ayudan a crecer, no solamente en los aspectos técnicos de la industria petrolera, que es pues nuestro nicho, que es la que defendemos, que es desde la que defendemos al país, sino de temas también de importancia general que nos ayudan a ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, por supuesto, y que desde allí de verdad nos hacen efectivos. Hoy, como lo digo, no será la excepción, me acompaña Óscar Quiroga. Óscar Quiroga es un hombre muy interesante, es un ingeniero químico, por ese lado, colega nuestro, pero también es filósofo, es teólogo, dirige un centro de pensamiento cristiano, es maestro en diversas instituciones en Colombia y en América Latina, ha escrito 26 libros, es un hombre que definitivamente produce mucho conocimiento, pero sobre todo lo comparte. Y hoy queremos realmente hablar un poquito de gobierno civil, que es una de esas áreas que él maneja muy bien y que nos ayuda a ser, como lo decía al principio, mejores ciudadanos. Óscar, muy buenas. Bienvenido a este podcast de UTIPEC. Alejandro, muchas gracias por la invitación y muy honrado de estar acá presente. Gracias. Y yo quiero introducir el tema hablando un poquito de una amarga experiencia. Nosotros, los trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia, hemos sido quizá unos de los más afectados con el actual gobierno. Más de 30.000 empleos perdidos, una reducción absurda en las inversiones, una negativa de firma de nuevos contratos de exploración en el país que ya están poniendo en riesgo la soberanía energética, la autosuficiencia en materia gasífera. Estamos importando más gas, estamos encareciendo el acceso a la energía en Colombia. Y algo que a mí me parece muy triste, pero hay que reconocerlo, es que cerca de 25% de los trabajadores de esta industria ayudaron a elegir al actual gobierno. Y lo ayudaron a elegir aunque muchos les dijimos, cuidado, es una amenaza incluso para nosotros individualmente. Pero se queda uno sin saber cómo sucedió eso. Bueno, es la realidad del país también, ¿no? Hoy muchos colombianos que están viendo las funestas consecuencias de esta mala decisión pública, social, pues nos está afectando y dicen, pero ¿cómo caímos acá? Y ahí es donde yo quisiera empezar esta conversación, porque yo me atrevo a decir, y esto con respeto, pero con honestidad, que muchos de los que nos están escuchando y muchísimos más en Colombia, ni siquiera sabemos Colombia qué es. Muchos dicen, no, es que somos una democracia. ¿Pero somos una democracia? No, es que esto es la República de Colombia. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es Colombia? ¿Qué es una república? ¿Qué es una democracia? Empecemos por ahí, maestro Óscar. Sí, yo creo que tenemos que ir al fundamento primero, porque a veces cuando nos preguntamos sobre hechos de que pasen, o sea, historia, vamos a la política o vamos a las emociones de la gente, los medios. Y todo eso es verdad, pero están basados en algo. Y básicamente la idea que va por debajo es el entendimiento de la realidad. Y nuestra realidad es que somos una república. ¿Qué quiere decir eso? Para entrar en contexto, se trató de hacer una república muchas veces, pero solo la primera vez que se logró hacer fue con los Estados Unidos en 1776. Y la segunda república de la historia fue la República de Colombia en 1819. Wow. ¿Sí? Nosotros somos la segunda república de la historia que se logró. Intentaron los romanos, intentaron los griegos, intentaron inclusive los drudas, varios trataron de hacerlo. Los israelitas mucho antes, pero la única vez que se completó con lo que es una república, que es la forma de gobierno donde la gente vive la representación de ellos mismos, la representación del público. Entonces, en una república se representa lo que la gente es, ¿sí? ¿Cómo lo representamos? ¿Sí? Porque nos dicen, no, cada cual piensa y cada cual decide cuál va a ser su gobierno.
¿Cuál es el problema? Que no fuimos educados entendiendo lo que es una república. Más bien fuimos educados creyendo que somos una democracia. Pero ¿y entonces cuál es la diferencia? Porque a veces uno le parece que es como la misma cosa. ¿Qué es entonces una democracia? Democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Ajá. Sí, eso es lo que quiere decir. República es como la cosa pública, ¿no? Sí, como el asunto público. El asunto público. El asunto público o la esfera de lo público. Bien, entonces la república es un concepto inclusive más grande que la democracia porque aunque incluye el gobierno, incluye el individuo, incluye los conocimientos, las pasiones, los gustos de esos individuos siempre y cuando no le causen daño a otra persona. Ajá. Bien, entonces la república es para todos, para el que quiera vivir allí y pueda ser representado de acuerdo a su pensamiento. Bien, por eso puede producir leyes. Mientras que la democracia se trata por primera vez en Atenas, hacia el 480 a.C. por los griegos, y básicamente ¿qué sucedía? Atenas y Esparta eran competencia, eran ciudades-estado. Atenas era las artes, Atenas era el gusto, el disfrute, ¿sí? Y tenían razón, ¿sí? Pero Esparta era la guerra, Esparta era el control y era la defensa, era la valentía. Bien, entonces ambos competían, pero ninguno podía con el otro porque aunque ambos estaban fundamentados en cosas correctas, también estaban haciendo cosas incorrectas. Entonces, ¿qué hace Atenas? Atenas dice, no, vamos a hacer un gobierno que lo vamos a llamar democracia, donde el pueblo gobierne. Pero no fue que el pueblo gobernó, ¿sí? Sino solo algunos ricos acaudalados con propiedad, ¿sí? Y militares. Eso fue lo que fue. Y en lugar de que gobernara un rey, iba a gobernar ellos, ¿sí? Ellos gobernaban un pequeño grupo al cual se le consultaba todo y ellos decidían. Eso fue la democracia. Bien, pero no le puedes consultar todos los hechos de una ciudad-estado, menos de un país, a un grupo de personas. Claro. Todos los hechos. Eso es, primeramente, muy difícil, ¿sí? Y segundo, no es práctico, no es realizable. Todos los hechos. Entonces, Platón escribe un libro que se llama La República, que es una obra de teatro satírica y de comedia burlándose de la democracia. ¿Sí? Porque son casos de que se le caía unos huevos de la gallina y entonces tenían que ir a estos a que decidiese todos los asuntos del pueblo. Y Platón propone la república. Bien, no, o sea, dice, es la república. No la propone porque ya existía ese conocimiento, pero él dice, no es la democracia, sino que lo que debemos hacer es la república para que el público tenga representación. De hecho, estamos hablando de Platón unos 300, 400 años antes de Cristo. Estamos hablando de la república en Roma, por ahí 500 años antes de Cristo, pero en realidad la primera república, digamos, que registra la historia es la República Hebrea. Sí. Como 13 siglos antes de Cristo. Sí, como 1600, 1500. Exacto, como 1500 años antes de Cristo. Ajá. Entonces, claramente, digamos, los fundamentos que usualmente a uno le enseñan en el colegio o a los más estudiados en estos temas en la universidad, de que esto nace seguramente en Roma en el 509 antes de Cristo, pues realmente no. El principio de la República es anterior. Ahora bien, ya tratando y para no meternos, digamos, muy en profundidad y que esto sea claro y comprensible para todos, lo que podríamos decir, y corrígeme si estoy equivocado, es que la república es mucho más grande que la democracia. Es un concepto más grande. Claro, y además, digamos que la república como la nuestra apela a procesos democráticos para tomar decisiones, pero eso no lo hace una democracia. A procesos de elección por mayoría. Exactamente. ¿Sí? Que es lo que luego los atenienses toman como democracia. La mayoría de ese grupo, lo que diga la mayoría, es lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, se interpreta la voluntad del pueblo como lo que diga la mayoría de un grupo. ¿Bien? Claro. Pero en la república, aunque se decide por mayoría la elección, porque vemos que en los hebreos como decidieron el gobierno de las tribus, fue por mayoría, por elección, ¿sí? No todo lo que diga una mayoría es ley o se hace en el gobierno. En la república existe un límite y ese límite es la ley natural. Es decir, yo no puedo en una república, aunque por mayoría estemos de acuerdo, decidir que robar es bueno. Claro. ¿Sí? Hay una ley suprema, mientras que en la democracia no.
en la democracia, en Atenas... Podríamos ponernos de acuerdo todos para el mal. Ellos mandaron a matar, ¿sí?, a los bebés tomaron una ciudad de Esparta, una región entre Esparta y Atenas, y mandaron a matar a los niños. Eso lo decidieron por democracia. Bien, entonces hay esa diferencia. Entonces hay una representación del público por elección por mayoría. Pero como nos han enseñado que la elección por mayoría es la democracia, porque nuestra filosofía de educación viene de Grecia, entonces tenemos que ir más atrás en la historia. Y no es en sí la democracia, sino la elección por mayoría. Pero en una república hay una ley suprema que es la ley natural. No importa lo que crea la persona, no necesito creer A o B para saber que asesinar es malo, o para saber que robar es malo, ¿bien? O que codiciar es malo, ¿cierto? Entonces eso es la república. Está basada en una ley que tiene la humanidad, ¿sí? Y es la ley para preservar el bien personal, ¿sí? Pero el bien personal de la vida, ¿sí?, de la libertad y de la búsqueda de poder vivir, ¿sí? O sea, el trabajo, el poder hacer las cosas. Pero cuando tenemos un gobierno o un grupo de personas que van a decidir, ¿sí?, en contra de mi libertad, ¿sí?, pues ahí es donde se empieza a perder la república y se empieza a cambiar por democracia. Y muy oportuno hablar de esto en tiempos en donde hay estos conflictos institucionales tan graves, el famoso decretazo de hace algunos días, la convocatoria ahora de manera irregular a una Asamblea Nacional Constituyente como se pretende, pasando por encima. Y entonces eso me conecta también con, en ese marco de la democracia y la república, la separación de poderes, a cuál corresponde, cómo juega ahí su rol. De nuevo, la separación de poderes por primera vez viene con los hebreos y hablada oralmente, pero por escrito oficialmente hacia el 800 años antes de Cristo con Isaías, cuando él escribe acerca de los tres poderes del gobierno, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero a nosotros nos enseñaron que eso viene de la democracia. No, los atenienses toman esa idea de la república, ¿sí?, y la incorporan a su idea. Pero realmente ellos nunca tuvieron esos poderes. Ellos fueron un grupo de personas que tenían como grupo, todo ese grupo tenía esos poderes. No fueron poderes separados. Los poderes deben ser separados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo produce las leyes. ¿Pero qué leyes? Las leyes del pensamiento de la gente que los eligió. Entonces, si yo soy ateo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a elegir un representante ateo, y ese representante ateo allá va a debatir desde el pensamiento ateo. Y si soy de otro pensamiento, pues voy a elegir a cualquiera de mi pensamiento, y a la larga el debate de esas ideas, ¿sí?, se va a aprobar o a negar una ley. Entonces el legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial castiga a quien no las haya cumplido. ¿Bien? De acuerdo. Ahora, muy importante, y voy a devolverme un poquito, esta diferencia entre república y democracia, que habla de que la república tiene como un límite, un marco de referencia, como una valla protectora, que es la ley natural, que finalmente se materializa en una constitución y en un marco normativo, pero el principio es la ley natural, mientras que la democracia está huérfana de eso, y eso es lo que la puede hacer víctima de, por ejemplo, el populismo. Exacto. En donde quienes apelan a la demagogia pueden llevar a la gente a cometer errores como probablemente el que cometimos hace 3 años y que en la industria petrolera estamos sufriendo. Pero hecho ese contexto, y por el cual te agradezco mucho, uno también se pregunta, bueno, pues hay un enredo que está ya entre el ejecutivo, es decir, el presidente, sus ministros, entre el legislativo, es decir, el Congreso de la República, el Senado y la Cámara, y ahí también intervienen los altos magistrados de las Cortes, que son el Poder Judicial. ¿Y yo como ciudadano qué? O sea, ¿dónde entro yo a ser responsable? Precisamente el fundamento más básico de la República es la vida del individuo, el individuo en sí. No es un grupo de personas, no es un poder, no es el dinero, ¿sí?, sino es el individuo. Y como individuos todos somos iguales,
¿cierto? Porque tengo vida, así como tú también tienes vida. Cada uno de nosotros tiene vida. Entonces, ese es el fundamento más básico de la república, la vida del individuo. Entonces, toda cosa que atente para vivir, pues es algo que no está en la ley natural. Y toda cosa que favorezca la vida, pues es la ley natural, porque nadie quiere morirse. Bien, a eso me refiero. Entonces, el individuo es la clave en la república, mientras que en la democracia es un grupo de personas que quiere controlar a otras, ¿sí? O que quiere segmentar o dividir. La democracia nunca va a ser toda completa, ¿sí? Porque se traicionaría a su propio ser. Porque para poder hacer democracia, quiere decir que unos van a gobernar sobre otros, ¿sí? No hay una representación de los individuos, ¿sí? Podemos elegir, ¿sí? Por mayoría, pero con un pensamiento de que ahora nos tocó a nosotros gobernar. Y luego esos quieren quitar a esos, los que perdieron quieren quitar a esos para ahora ellos gobernar. Lo vivimos aquí en Colombia. Bien, en toda la época de liberalismo, conservatismo, ¿sí? Que llegamos hasta el Frente Nacional, decir, ¿sabe qué? Usted un periodo y nosotros repartámonos, cosa que es incorrecta. Entonces, la clave allí es el individuo. Y el individuo, entonces, tiene que pensar, ¿sí? Cómo él es parte de la República y cómo la defiende, cómo su trabajo, cómo su vida, su familia es parte del país y cómo la defiende, cómo la construye. La labor de esta generación es cuidar la libertad que tenemos y ganarse un poquito más. Pero ¿cuál es el problema? Por ganarnos un poquito más, perdemos la que tenemos. Y la libertad la podemos perder en una elección, en una decisión. Perdemos la libertad. Y ganarla se requiere una generación. Wow. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, como individuo yo debo vivir, ¿sí? Esa individualidad en todas las áreas, y una de esas áreas es el gobierno. Por lo tanto, yo debo, no me refiero a que todos les guste la política, a que todos estén allí, no, pero yo sé que tengo unas labores, ¿sí? Y es obedecer la ley. Bien, tengo otras labores, elegir mis representantes, cuidar mi país, defender mi país ante una guerra, ¿sí? Defender nuestras tradiciones culturales correctas. Bien, entonces tengo trabajar duramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del trabajo voy a disfrutar del fruto de mi trabajo, voy a vivir en familia, vivir en paz, ¿sí? Pero eso es una responsabilidad del individuo. En la república, en la democracia, es del gobierno de turno. Elegimos a este para que haga por nosotros. En la república, elegimos a este para que haga por mí. Esa es y de acuerdo a lo que pienso. Obviamente, una república se requiere de la suma de esos individuos. Y ahí esos individuos deben sentirse representados. Ejemplo, los trabajadores de la industria petrolera. Pues ellos tienen que ver qué es bueno para la industria petrolera y qué no. Y de acuerdo a eso, elegir. Pero para saber qué es bueno y qué es malo, no es el discurso de alguien, porque no es desde la política, sino es desde la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ¿qué promueve la vida de las personas o qué la quita? ¿Cuál es el diseño? Dios pudo haber diseñado a la gente para diferentes cosas, pero en sí hay que trabajar. Entonces, qué bueno que podamos trabajar. Sí, y también que seamos pagos por nuestro trabajo, pero qué bueno además que podamos tener infraestructura, que podamos tener las cosas que necesitamos, pero tenemos que ver cuál es la labor del gobierno civil en ello y cuál es la labor de los individuos. El problema de la democracia es que siempre le quitan la labor al individuo y dicen que ellos van a hacer, pero ellos solo van a hacer para ellos, ¿sí? Y esa es la historia que tenemos en todos los países, ¿sí? En cambio, en la república voy a ser juntos porque ese representante soy yo allá. Entonces hay una comunicación más directa y hay un trabajo menos grande, pero mucha gente haciendo cosas pequeñas hacen lo correcto. En cambio, en la democracia vamos a hacerlo grande, ¿sí? Y realmente eso lo vamos a hacer para los que gobiernan. Wow, muy interesante, y esto pues nos conecta con la responsabilidad individual. Y está claro, sí, no todos tenemos un llamado y un compromiso a participar en los poderes
públicos de una manera, digamos, presencial y permanente. Pero lo que sí debemos es entonces elegir representantes que sean coherentes con la expectativa que nosotros tenemos. Y aquí me conecto entonces yo con este buen libro que entiendo que el doctor Oscar acaba de publicar, que habla de cómo votar bien. Sí. Y que desde el pensamiento cristiano, desde la Biblia, desde la cosmovisión judeocristiana, propone 12 principios, 12 características que uno debería buscar en los gobernantes. Hablemos un poquito de eso. Bien, precisamente la responsabilidad individual en una república es que cada uno de nosotros, ¿sí?, ejerza esa labor de responsabilidad. ¿Cómo empezamos? Lo primero que tenemos que empezar es tener una república. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay república, no va a haber representación mía, no hay representación del público, no hay representación de lo que yo quiero. ¿Sí? Pero aún así, independientemente del pensamiento político que haya, ¿sí?, hay una ley natural para elegir gobernantes civiles. Hay algo, ¿sí?, entre los seres humanos que hace que podamos elegir gobernantes civiles independientemente que tú seas de una corriente política y yo de la otra. Y esos son los requisitos que están, que la Biblia enumera para elegir gobernantes civiles. Son 12. El primero, tener una república. A nosotros nos parece que eso es obvio, pero la mayoría de los países del mundo no son repúblicas, son dictaduras. Bien, todos los países árabes, ¿sí? Sí. Muchos son monarquía, como en Europa, sí. ¿Sí? Y no hay tantas repúblicas. Cada vez hay más, pero aún falta mucha gente que no puede elegir sus representantes. Vemos lo que está sucediendo en Irán, que desde el 70 y pico no eligen gobernantes, ¿cierto? Entonces la gente que los gobierna no los representa. Y entonces lo primero, defender la república, querer la república, cuidar la república. Es decir, yo tengo que medir, tengo que evaluar, tengo que mirar a un candidato que yo quiera apoyar para que sea un republicano, alguien que aprecia el concepto de la república, lo entiende, lo valora, lo defiende. Sí, es eso. Es decir, que entienda lo que es una república y la responsabilidad que tiene el gobernante, más que la idea política de un partido republicano. Sí, tiene razón. Es decir, tenemos una república y tenemos que cuidarla. Entonces, una república que necesita trabajo, necesita infraestructura, necesitamos que la gente pueda vivir felizmente de acuerdo al fruto de sus manos. No es por dinero, porque si fuese por dinero, todos deberíamos ser vendedores de armas o de aviones, ¿sí? En lo legal, o hacer cosas ilegales, claro. ¿Sí? Pero no, si alguien quiere ser músico, puede vivir bien en una república, y si otro quiere ser ingeniero, ¿sí?, está bien. ¿Sí? Si la industria petrolera la tenemos y crece, está bien, al igual que la industria de la música crezca y esté bien. Yeah. En una república todos crecen, ¿sí?, de acuerdo a la responsabilidad individual, entonces todos crecen un poquito, ¿sí? Pero la suma de todo ese crecimiento es felicidad para todos. Mientras que en una democracia dicen, vamos a crecer mucho en un aspecto y nunca crecen porque solo crecen los gobernantes. Okay. Bien, esa es la idea. Entonces lo primero, tener una república. Luego, ejercer la república. Elegir mis representantes, los representantes del público. Es decir, votar. Pero muchas veces no votamos. La abstención en Colombia es del 60%, es decir, el 60% de la gente que puede votar no vota. Entonces, ¿cómo se va a quejar? El que no vote no se puede quejar. Tenemos que votar. De pronto por el que votamos no ganó. ¿Sí? Entonces, de los que ganaron, nos toca escoger quién nos representa. Pero votamos, podemos participar, ¿sí?, en la idea de la república y cómo estamos llevándola. Pero que el no vota es, hagan lo que quieran, y a la larga, esos son los que más eligen, ¿sí?, las cosas incorrectas. Ahí tenemos un reto muy grande, y eso yo creo que hay que tenerlo en el radar. Resulta que nosotros somos una industria que tenemos una actividad continua. Nosotros no paramos. El día de las elecciones no paramos. Y usualmente los trabajadores de la industria petrolera están en locaciones remotas. Y entonces resulta que el día de las elecciones pues no es fácil votar. Ahí, pues no sé qué tan cerca estamos, pero yo creo que debe haber una iniciativa que tenemos que adelantar ante la Registraduría Nacional para poder ejercer ese derecho sin afectar, digamos, la dinámica de la misma industria, ¿verdad? Sí, se puede mecanismos para votar antes por correo,
electrónicamente, también se podría hacer satelitalmente. Hay mecanismos para eso, pero sí, o sea, siempre por A o por B se va a tener algo de abstención, digamos, una abstención normal está entre un 8 y un 15%. Eso es lo normal. Nosotros Sí, tenemos normal. 60 en Colombia. 60, sí. Wow. Hay gente que se enferma ese día, Claro. hay gente que tiene un problema familiar, Acuerdo. algo sucede. Hay gente que viajó y no se inscribió en el consulado, ¿bien? Pero lo normal estaríamos en ello, pero no niveles del 60. Entonces sí hay que propender por mecanismos para el poder ejercer el derecho al voto, no necesariamente el día de la elección, sino antes. Bien, ya estamos haciendo algo, por ejemplo, con los extranjeros, ¿sí? Ya no solo es que sí hay que inscribirse al consulado, pero ya no tienen que ir al consulado. Ya pueden mandar su voto por correo al consulado. Eso ya es bueno, porque había ciudades que el consulado es a 4 horas de viaje. Entonces la gente no va a ir a hacerlo. Pero eso tenemos que seguir cuidando y cada vez tener más acceso a la república. Pero ¿cuál es el problema? Cuando no se tiene claro el principio de república, sino el de democracia, no se quiere dar acceso sino solo a un grupo, no a toda la gente, porque es más difícil convencer a todos, ¿cierto? Pero si todos quieren luchar por su nación de la manera correcta, aunque haya diferentes pensamientos, a la larga la nación va a ir progresando poco a poco. Entonces, conectándonos de nuevo con esos 12 principios, el primer principio es alguien que aprecia su patria, la república, que realmente está comprometido con la preservación y el ejercicio correcto del concepto de república. Sí. El segundo es elegir. Ajá. Elegir, o sea, efectuar la república, elegir mis representantes, y esos representantes tienen que ser de ahí de donde yo vivo, locales. Yo debo conocerlos. Si voy a elegir mi alcalde, pues tiene que ser alguien que viva ahí, porque conoce las necesidades que tenemos. Bien, entonces deben ser locales, depende del nivel, pero cada nivel tiene su localía. Es decir, el presidente tiene que ser colombiano. Ajá. Y haber vivido al menos unos años en Colombia, que no suceda como lo que sucedió en Canadá este año, que eligieron al primer ministro que hace 30 años no vive en Canadá, sino vive en Inglaterra. Entonces, no tiene ni idea de la situación. Entonces, tiene que ser, tercero, gente de nosotros, ¿sí? Conocer. Cercana, pues, o sea, depende del nivel, pero sí, tiene que ser locales, de nosotros mismos. Entre más pequeño sea el nivel del gobierno, pues la gente va a ser más cercana a mí. ¿Sí? Si voy a elegir el de mi barrio, pues yo lo conozco, sé dónde vive. Puedo algún día hablar con él y decir, tenemos esta necesidad o qué ha pasado con esto. Entonces, ese es el tercero. El cuarto, hombres y mujeres. Bien, pueden ir hombres y mujeres a el gobierno civil. Bien, mayores de edad. Sí, ahora hay algunos requisitos específicos para algunos cargos. Obviamente un cargo técnico, por ejemplo, el ministro de Minas y Energía, pues tiene que ser alguien técnico que conozca la industria, ¿sí? El sector, ¿sí? Entonces tiene que haber esos requisitos. Pero pues hay gente que se puede capacitar en eso y puede ser nombrada. Pero pueden ser hombres y pueden ser mujeres. Y ese es el cuarto. O sea, también pueden ir hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, ¿sí? Si tienen hijos menores, pues es mucho más importante para la República la labor de la mujer en la preparación de la siguiente generación que lo que haga en una oficina gubernamental. Pero pueden ir, bien, mujeres y hombres mayores de edad. El quinto es que no vayan por el dinero. Porque mucha gente va al gobierno civil no para servir a la gente, y no estoy diciendo que no se les pague sueldo, pero muchos van es por el dinero y los presupuestos y la corrupción. Avaricia. Vamos a ser precisos. Van por el dinero, por la avaricia. Y es claro, no debemos elegir gente que tenga amor por la avaricia, sino que odie la avaricia. Bien, y eso se ve, ¿sí? Eso no es algo oculto de que fui engañado, eso se ve, ¿sí? Y pues mucho de la corrupción que tenemos es por elegir esa gente. Entonces yo debo decir, no puedo elegir. Pero a veces la gente dice, no, pero es que este no va a robar, pero este sí va a robar, pero este tiene más fama, entonces va a quedar ese. Entonces voy a votar por ese. No, el voto, el principio 2 es personal. O sea, yo no puedo elegir a alguien que tenga avaricia. No importa si gana o no. Lo que gana es lo que somos. Y entonces eso es una evaluación para saber esto es lo que somos, cómo vamos a mejorar. Tenemos que educar más a la gente. Entonces el quinto es
avaricia, ¿bien? Luego, que tengan una idea moral, una idea de virtud, De que tengan principios, carácter, de que valores. tengan principios, ¿sí? Que tengan un testimonio, no que sea un malandrín, ¿sí? Estamos viendo en estas épocas gente en el gobierno, no solo que es inepta, sino también que tiene un prontuario de corrupción, que uno dice, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo son ellos? Que se reveló, que dijeron Sí. que había que correr las líneas Las éticas, por todo eso. ejemplo. Entonces, eso, no puede ser alguien así. Estamos claros que no vamos a encontrar a alguien perfecto. Perfecto. Eso, No. Como dijo alguien, Jesús no está postulado a las elecciones, Sí. pero sí que sean mínimamente personas decentes, honorables. Al menos, sí. Sí. Ahora, obviamente eso no asegura que de pronto cuando esté en la oficina del gobierno, con el poder, con los presupuestos, se pueda torcer. De acuerdo. ¿Sí? Pero tú puedes ver la historia de la persona. Tú puedes ver y decir, no, como que sí. ¿Sí? Pero hay gente que vota a sabiendas de que son unos ladrones porque le dan un tamal o una lechona, ¿sí? O porque le dan un dinero. Bien. O porque le van a dar un puesto. ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces no debemos hacer eso. Luego también que sean gente veraces. ¿Sí? Eso es otro requisito. Es decir, que a lo largo de su historia hayan propendido por la verdad. De pronto alguna vez se equivocó, pero se ha arrepentido. Pero sí que sea gente que no haya engañado. Ahí me viene a la cabeza tanto estos dos gobernantes, Roy Barreras y Clara López, que dijeron, no importa lo que uno diga en campaña, total, cuando estemos en la oficina podemos decir que cambiamos de opinión, ¿sí? Entonces eso es el colmo, ¿sí? Entonces no solo lo que digan, porque pues hay cosas que al decir suenan muy bonito, De acuerdo. ¿sí? Pero ¿cómo ha sido su historia? ¿Son gente veraz? Ese es otro, veraces. También que tengan un temor de Dios, que sean gente que sean temerosas de Dios, es decir, no me refiero a que todos sean creyentes en el mismo Dios, pero sí que haya una idea de esa persona de que hay algo más. Sí, que le tengan temor a algo, pues. Algo, sí. Sí, de acuerdo. Sí, eso, que tengan como algo allí para que puedan entonces creer, sí, que no son, puedan no creer que son ellos los que Exacto. gobiernan, sino hay algo más. Que tengan como la responsabilidad de rendirle cuentas a alguien. Exacto, rendir cuentas, ello. También que sean entendidos en la oficina para que los van a elegir. O sea, que haya estudiado para eso, que haya hecho ejemplo de eso en su vida anterior de pronto a nivel más pequeño. Voy a ser el alcalde del pueblo, pues oye, tuvo una tienda y la administró bien, ¿sí? Claro. O tuvo una empresa, ¿sí? O fue un buen empleado, ¿sí? Fue honesto, fue líder, manejó bien los requisitos del cargo, trató bien a las personas, ¿bien? O sea, que sepa hacer la cosa, ¿bien? No solo porque tiene el apellido tal o porque es el hijo de, ¿sí? O porque es el más bonito, ¿sí? Lo elegimos, sino porque, pues, esté estudiado para eso. Y también que sea experto, ¿sí? No solo que haya estudiado, sino que haya practicado y de pronto le haya tocado equivocarse o haya tenido desafíos, porque pues manejar gobierno civil, una nación, pues vas a tener desafíos, ¿sí? Solo con la naturaleza, ¿sí? Ujú. Puede haber un desastre natural, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tenemos que saber manejarlo, ¿bien? Una nueva oportunidad, por ejemplo, descubrimos un pozo petrolero y tenemos que explotarlo, pero si lo explotamos, entonces vamos a tener tanto dinero y tienen que saber pensar al futuro, tener visión, ¿sí? Entonces, ya practicó eso, ya tuvo visión, mire, lo que hizo acá fue para construir esto 20 años después. Correcto. Entonces, gente que sea experta, que sirva, ¿sí? Realmente y que tengamos evidencias de que son entendidos y son expertos. Ujú. ¿Bien? Que tengan sabiduría, es decir, que sus decisiones la tomen por sabiduría, porque en el gobierno no todas las decisiones se toman planeándolas, priorizándolas. La mayoría hay reuniones, pero no todas. Hay decisiones que el gobernante tiene que tomar así. Ya, no tiene tiempo de asesores, no tiene tiempo de nada. Sí, está bien tener asesores, está bien, pero hay unas que te toca tomar la decisión
¿qué haces? Tienes que ser alguien sabio, alguien que haya tomado decisiones correctas, bien, que tenga como un legado, que haya gente que diga, esta persona lo ha hecho. Entonces, que tenga sabiduría, bien, y que se haga en todos los niveles del gobierno. Hay gente que solo vota para presidente. Ajá. No vota para gobernador ni para asamblea, ¿sí? Pero la elección más importante es la más local, ¿sí? Es decir, la elección más importante en la industria petrolera, ¿sí? Tiene que ver con dos: las leyes nacionales petroleras, ¿sí? Sí. Y cómo se van a vivir donde estamos trabajando nosotros, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, en todos los niveles del gobierno tenemos que elegir representantes, ¿bien? No en todos los países hay república. Hay más desarrolladas en unos, menos desarrolladas en otros. Nosotros, por ejemplo, no elegimos el procurador, pero hay países que sí lo eligen. O, por ejemplo, el defensor del pueblo. Hay países que lo eligen. Sí, hay repúblicas. Nosotros solo hasta el 90 tuvimos elección popular de alcaldes. O sea, solo Así tuvimos es. república en los municipios, en los pueblos, en las ciudades, solo del 1990 en adelante. Entonces, entre más república haya, pues hay mucha más libertad en ese sentido. Bueno, miren, 12 indicadores, 12 características que vale la pena tener en cuenta. Sin duda alguna, cada una de ellas podríamos profundizar mucho más, pero yo creo que la manera en la que han sido presentadas son muy claras, en donde realmente nosotros como ciudadanos, los trabajadores de la industria petrolera, sus familias, claro que tenemos el poder de elegir representantes que velen, como lo hemos dicho desde nuestra campaña, por el país al defender nuestra industria. Pero en esto tenemos que ser activos, tenemos que abandonar la abstención, alguna seguramente justificada, como lo explicaba más temprano, por las condiciones del trabajo, pero me queda esa tarea. Como UTIPEC vamos a trabajar para buscar el camino para que se haga efectivo el ejercicio de ese derecho a nuestros trabajadores que están en los diferentes turnos de trabajo. Pero también aquellos que seguramente estando en descanso, no sé, por pereza, por desentendimiento, pudiéramos estar también metidos en esa abstención que le hace mucho daño al país. Pero además, que cuando la practiquemos, la hagamos con racionalidad. Muy seguramente de este libro vamos a estar compartiendo algunos tips a través de nuestras diversas redes sociales, a través del mailing, a través de el WhatsApp corporativo de UTIPEC para seguir fortaleciendo esto entre nuestros afiliados. Pues maestro Oscar, se nos ha pasado el tiempo de una manera muy agradable, realmente muchas cosas muy interesantes, mucha claridad acerca de cosas que probablemente uno las daba por resueltas, pero que no estaban tan claras. Pero queremos dejar un mensaje. Quiero invitarlo a que nos despida con un mensaje a esto, a la responsabilidad de preservar a nuestra nación, de entender los tiempos difíciles que estamos viviendo, sí, en parte por nuestra propia responsabilidad, pero que hay esperanza a través de retomar el camino y de poder convertir a Colombia lo que puede y debe ser, que es la segunda república moderna. Uh-huh. Yo creo que es claro que una república tiene todo para vivir bien, para que su gente esté en libertad, en felicidad a través del trabajo. En Colombia, el 50% de sus ingresos es la extracción de crudo petrolero y el otro 20% son los derivados del petróleo. Es decir, el 70% solo por encima, petróleo, ¿sí? Minería, ¿sí? Hay más, ya es lo que nos ingresa como nación. Pero no tenemos esa idea en el inconsciente colectivo de la gente. ¿Sí? La gente sabe que sacamos petróleo y que existe una empresa de petróleos y que hay diferentes empresas de servicios petroleros y si vivo en tal lugar donde hay petróleo, pues mira. Pero en sí no entendemos la importancia de la industria petrolera en Colombia, ¿sí? Que es el 70% de nuestra economía. Entonces, ¿sí? Somos más reconocidos por el café, que el banano, que los textiles, ¿sí? Pero la industria petrolera es muy importante. Es labor de todas las personas que están en la industria petrolera, ¿sí? El que la gente conozca la importancia. ¿Por qué? Porque ante el
atentar contra la industria petrolera, nos estamos haciendo daño todos nosotros, no solo los de la industria petrolera. Entonces, obviamente hay que hacer la industria petrolera en orden, con buenas condiciones, con infraestructura, con manejo medioambiental, ¿sí? Pero la reflexión es, ese petróleo, esos recursos en esta tierra ya estaban antes de que cualquier ser humano la pisara. Ya estaban para nosotros. Nuestra labor es disfrutar lo que nos han dado de manera correcta, responsable, ¿sí? Responsable e ir creciendo. Yo creo que nosotros, no puede ser que seamos los vecinos de Venezuela, que es el país que más petróleo tiene en el mundo, ¿sí? Venezuela tiene más que todos los demás sumados. Y en Colombia no haya más. No creo, ¿sí? No creo. Yo creo que obviamente tenemos que seguir buscando, tenemos que mejorar aún más nuestra industria petrolera, petroquímica también mucho, ¿sí? Pero tenemos 2 mares, tenemos que construir puertos, infraestructura para no importar de China, ¿sí? La materia prima, sino poderla producir acá. Y eso hace más y más industria. La industria petrolera es costosa de montar, ¿sí? Te requiere grandes inversiones, pero sí, también son inversiones a largo plazo si hay una voluntad política que va a mejorar las condiciones de todos. Bien, dependemos del petróleo que sube y baja, sí, sí, pero tenemos. Y si la industria se mueve, sí, eso va a hacer que, como toda industria, unas veces las naranjas van a ser más dulces y unas un poquito menos dulces, pero siempre van a haber naranjas. De acuerdo, bueno, no, muchas gracias por ese mensaje y sin duda alguna lo recibimos en el sentido de ese reconocimiento de la importancia que tiene nuestro sector, pero también desde la responsabilidad del llamado que nos hace el doctor Quiroga acerca de la responsabilidad que tenemos de poder comunicarle a la sociedad entera esta importancia y que también lo hacemos con responsabilidad, con las mejores prácticas, con respeto al ambiente, con una relación con la sociedad que trae beneficios y que claramente es que el petróleo es energía y la energía es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier economía. Y claramente la libertad también depende de la capacidad de generación de valor que tengamos los ciudadanos. Pues muchas gracias por estar allí, muchas gracias por seguir acompañando estos podcasts de UTIPEC. Aquí seguiremos trayendo temas como este, relevantes, invitados como el que hoy hemos tenido, para poder seguir creciendo, fortaleciéndonos y ser más útiles en la construcción del país que podemos y debemos tener, el mejor país del mundo. UTIPEC,